Y nos metemos de lleno en la primera entrevista de esta mañana. Vamos a dialogar con el presidente del Consejo Deliberante. ¿Seguirá siendo el presidente del Consejo Deliberante la próxima gestión? Me parece que sí, puede ser. Por eso lo preguntamos en esta mañana. Concretamente lo hemos llamado para dialogar acerca de la Asamblea de Mayores Contribuyentes que se realizó en el día de ayer justamente en el Consejo Deliberante. Es el proceso mediante el cual se complementa la aprobación del proyecto de ordenanza fiscal impositiva, que es la madre de los proyectos a nivel local. Para acercar más precisiones, entonces recibimos a Guillermo Sánchez a través de la línea telefónica. Guille, bienvenido al aire de Estación K2. Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pacho, buen día, buena mañana, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Escuchando Beatles, escuchando el álbum blanco, la verdad que es difícil estar mal. Sí, Mal es muy difícil estarlo. Pero bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cómo viviste en el día de ayer esta que podría ser la última asamblea de mayores contribuyentes al frente de la presidencia del Consejo Deliberante, salvo que seas renovado en el cargo el próximo 11 de diciembre, ¿no? Así es, así es. El 11 de diciembre va a haber nuevas autoridades, veremos a ver si existen los consensos para renovar en el cargo del presidente del Consejo, si no obviamente seguiré como concejal, pero trabajando de la misma manera siempre, obviamente, y ayer con la Asamblea de Mayores Contribuyentes, de concejales de mayores contribuyentes, para ratificar la aprobación de la ordenanza fiscal impositiva. Quedó aprobada por mayoría, 23 votos a 17, así que bueno, terminando este año legislativo con la ordenanza más importante de lo que es el próximo año, aprobada y ratificada por la Asamblea. ¿Te esperabas una votación de esas características o pensabas que iba a ser un poco más holgado? No, la verdad que era previsible. Okay. No la cantidad de votos, ¿no? Por 23 a 17, porque vos pensás que en concejales terminó 11 a 9, Ajá. así que podría haber sido 22 a 18, sí. Pero hubo un mayor contribuyente que decidió votó acompañar. Exactamente. Para el caso es exactamente lo mismo, no modifica el número final, no modifica nada, solamente ganando por un voto iba a ser aprobada de todas formas, pero quedó 23 a 17 la votación de la Asamblea y de los concejales. Muy bien. ¿Cómo le podemos explicar muy sucintamente y didácticamente a la gente qué es esta Asamblea de Mayores Contribuyentes y qué implica la ordenanza fiscal impositiva? Bueno, la realidad es que la Asamblea es un formato que en su momento tuvo un espíritu. Fíjate que se llama Asamblea de Mayores Contribuyentes. En realidad hoy ya ha caído en desuso porque no hay mayores o menores contribuyentes, son todos contribuyentes iguales, digamos, ¿no? Incluso si vos te ponés a pensar de manera objetiva, hasta suena un poco discriminatorio, porque deberían digamos, el espíritu cuando se creó hace muchísimos años, lo que hacía era darle a aquellos que no residían en la ciudad o que tenían inmuebles de muchísima evaluación, que ratifiquen los impuestos que iban a pagar al otro año, las tasas que iban a pagar al otro año. Okay. Es un término, te diría que está en desuso, que el espíritu cuando se creó era otro. Hoy es una formalidad que hay que cumplir, es una ratificación a la ordenanza fiscal impositiva que nos va a regir durante el año que viene con todas las tasas y exhibiciones y exenciones y cosas que van a suceder en el año tributario 2024. Ok, y en relación a la ordenanza fiscal impositiva, ¿cuáles te parece que son los puntos o los aspectos más salientes? ¿No? Porque, como se suele decir, el presupuesto nacional, el presupuesto provincial, la ley de leyes, esta sería como la ordenanza de las ordenanzas, ¿no? Es la que marca la pauta de por dónde irá más o menos el recurso económico que obtenga el Estado municipal durante el próximo año. Exactamente. En realidad, lamentablemente, en lo que hemos vivido en estos años, vos pensás, Pacho, que nosotros en el año 2022, para el año 2023, se votó un 75% de aumento de tasas, y tuvimos una inflación del 140%. En el año 2021 fue un aumento de tasas del 50% y tuvimos una inflación del 95%. ¿Qué te quiero decir? Que esta situación que nosotros prevemos ahora, y por la economía que hemos vivido en estos años, nos ha dejado siempre con la inflación al doble. ¿Qué significa? Que vos, el recurso que vos pensás para el año que viene, junto con el presupuesto, siempre estás con
con una inflación que te va duplicando y te hace muy complicada la gestión, no solamente en Necochea, en el municipio que vos elijas. Sí, sí. Por eso es importante la aprobación de la ordenanza fiscal impositiva en cuanto a pensar y ver, según el presupuesto y según lo que vos creas, el presupuesto es lo que deberíamos aprobar la semana que viene, cómo va a ser el año económico del municipio. Son muy complicados porque la variación de la inflación hace que vos tengas que estar pensando una situación de tasas que durante el año que vas corriendo te lo va duplicando. Y ahora en ese sentido, Guille, ayer escuchaba por ahí que decía, alguna gente pensaba, ¿no?, en función de este proceso de transición que se está viviendo a nivel nacional, que hasta quizás era un poco adelantado no ir con la Asamblea de Mayores Contribuyentes, más allá de que es todo inminente, ¿no? Estamos a 22 de noviembre, sí. Se viene el 10 de diciembre encima, el 11 son los plazos en los que hay que hacerlo, como lo mismo como el presupuesto, pero se habla la posibilidad de, no sé, meses hasta marzo, abril de 20% de inflación, hasta más del 20% de inflación. Digo, ¿cómo se puede regular eso? Si se puede regular eso, si se puede pensar previamente por parte de ustedes una dinámica presupuestaria que contenga estas posibilidades, ¿no? Se habla incluso de una posible hiperinflación. ¿Cómo se trabaja a nivel local una cuestión de estas características? Muy difícil, es muy difícil porque vos tenés plazos legales para la aprobación y después el Tribunal de Cuentas justamente lo que regula de la provincia, lo que regula es el cumplimiento de esos plazos. Y además se le suman cuestiones prácticas, por ejemplo la impresión de las boletas para poder repartirlas y que la gente las pueda pagar. Y no te olvides que además vas con las paritarias, con los aumentos salariales, que nosotros estos últimos 3 años hemos estado acorde a la inflación, por ende hemos aumentado los sueldos, montos que las tasas pagan la mitad. Es decir, si vos no tenés la prioridad o la prevención de administrar de manera muy austera, no te alcanza ni para pagar los sueldos. ¿A qué me refiero? Esa es la dificultad que tiene el gobierno municipal, en este caso el de nuestra ciudad, con el área económica, de prever, de imaginar lo que puede llegar a haber de inflación durante el año, austeridad y el trabajo a conciencia del área municipal, para que después te pueda alcanzar para pagar los sueldos. La verdad que es una ingeniería bastante difícil, muy complicada. Cuando uno se mete y empieza a ver todas estas situaciones, es admirable el laburo que hacen desde el área de Hacienda y el intendente desde la administración, porque vos ya sabés, arrancando el año, que a fin de año no vas a pagar ni los sueldos. Bueno, para eso tenés que preverlo, tenés que trabajarlo, y sobre eso tenés que lograr. Nosotros aumentamos las tasas en un porcentaje a partir de enero, pero es el mismo monto hasta diciembre. Por ende, si la inflación te supera durante el año, vos estás perdiendo plata. Ok, y no se puede hacer modificaciones en ese sentido. No. Okay. Hay algunos municipios que Vaya han tarea, hecho... Vaya tarea. Sí, hay algunos municipios que han intentado hacer aumentos graduales, pero por ejemplo, vos pagás los impuestos, las tasas a principio de año, todo el año junto. Deberías pagar entonces después, cuando gradualmente vos lo aumentás, la diferencia, lo que genera una incomodidad, una situación que a la gente que quiere cumplir y pagar todo el año no se lo podés aumentar. Bueno, es complicado, realmente es complicado. Ok, con Guillermo Sánchez estamos hablando, presidente del Consejo Deliberante. Ayer se realizó la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que avala la ordenanza fiscal impositiva. Se viene la aprobación del presupuesto, o el tratamiento al menos del presupuesto en el ámbito del Consejo Deliberante. Última pregunta. Se dio a conocer que la nueva gestión nacional va a dar de baja la obra pública, incluso en una entrevista realizada en el día de ayer por el presidente electo, fue consultado, ¿no?, acerca de la obra pública municipal. Concretamente dijo, los intendentes tendrán que ver cómo la financian. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? ¿Cómo ves esa situación? Entiendo que el intendente había acompañado al candidato que no fue elegido finalmente, y uno de los motivos por los cuales había decidido acompañar a este candidato era la obra pública comprometida, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, tu visión al respecto? Bueno, yo creo que está bien lo que dice el presidente, pero te lo completo. Creo que nosotros, y te pongo un ejemplo, mira, hagamos un número solamente ejemplificativo. El partido de Necochea contribuye con la nación en 100 millones de pesos, ¿sí? Con todo lo que uno paga, que va directamente a nación, desde
los impuestos hasta las contribuciones y las participaciones de retenciones que hace la municipalidad y que se va para la nación. Pongamos un número, son 100 millones de pesos. ¿Sabés cuánto aproximadamente vuelve de todos esos 100 millones que salen de nuestra ciudad? No. 20. ¿Por qué? Entonces, porque la coparticipación y el juego de los números económicos es ese. Entonces, ¿El 20% se retorna? Sí, y como estamos reviendo algunos números, creo que hasta un poco menos, pero vamos a suponer que es el 20%. Nosotros no tenemos problema en que, por supuesto, hacernos cargo y saber cuáles son las necesidades de los escuchantes y financiar las obras, pero que la coparticipación sea mayor. Ok. Digamos, lo pongo a grandes números, lo pongo a grandes rasgos, sí. cuando la realidad es que los municipios no tenemos inconveniente en financiar o en elegir las obras porque sabemos cuáles son las necesidades, pero que nos devuelvan un porcentaje mayor de lo que de nuestra ciudad se produce y se lleva a la nación. En ese juego económico real, porque hay que hablar de económicamente, es para sentarse a hablar, por supuesto todos los municipios, ¿no? Sí. Es para sentarse a hablar y para rever. Nos parece una buena idea del presidente, pero siempre y cuando los recursos que nos envíen sean los que deben ser y no lo que la nación determina que sean. Excelente, súper claro. Guille, como siempre, muchísimas gracias por la charla. Bueno, esperemos entonces la sesión del 11 de diciembre cuando ingresen los nuevos concejales y ver qué se define ahí. En todo caso, si se te renueva tu cargo como presidente, nos volvemos a contactar, ¿sí? Exactamente, dale, te mando un abrazo grande, buena mañana. Igualmente para vos, un abrazo hasta cualquier momento. Así pasó el presidente del Consejo Deliberante, Guillermo Sánchez, hablándonos en principio acerca de la Asamblea de Mayores Contribuyentes realizada en el día de ayer y también un poco acerca de la coyuntura política y económica a nivel nacional.